ya querían tramitar su registro regional, ¿no? Como que ya su título está definido, ¿no? Si el título está definido, obviamente que la matriz de consistencia ya está orientada en ese sentido, y si la matriz de consistencia está orientada en ese sentido, pues enganchamos con este curso, ¿no? Este curso es elaborar los instrumentos y validarlos. Y qué bien que voy a elaborar y validar mis instrumentos realmente con el título, problema que realmente voy a investigar, pues, y que no pienso cambiar. Qué bien, qué bien. Ya, esa es la situación uno, ¿no? La situación dos es para cuando, por ejemplo, he escuchado que todavía no están convencidos, correcto, no están convencidos, no tienen dudas. Yo creo que allí ya hay que definir, ¿no? Hay que definir. Definir para hacer un trabajo en este curso que realmente sirva, pues, ¿no? Le sirva en función a la tesis, a su grado, ¿no? Que es la coronación de sus estudios. Entonces, ese es mi llamado, ¿no? ¿No? A las personas que están todavía con esa duda del título, si está con la duda del título, pues está en crisis la matriz de consistencia, pues, ¿no? Entonces, ya definir el título, por ejemplo, definirlo ya, si al definir el título, ¿no? Correcto, tú tienes que cambiar cosas, ¿no? Tienes que cambiar cosas, pero ya es el título que tú quieres, no te preocupes. En el curso, yo no te voy a volar el proyecto completo. Que lo tengas y me lo muestres para orientarte es una cosa. Pero si tú, por ejemplo, dices, no, yo ahora quiero aprovechar esto de elaboración y evaluación de instrumentos, pero ya con un título real, entonces reajustalo, ¿correcto? Y lo único que te pido es que elabores, o sea, aunque el proyecto con el nuevo título, no reajustado, no esté completo, pero que al menos esté que cosas importantes para hacer los instrumentos, la matriz de operacionalización es que trabajes precisamente el tema de las dimensiones de tu nueva variable, las dimensiones. ¿Y cómo se ha evaluado ese instrumento? ¿Cómo se ha venido evaluando? ¿Con qué dimensiones? ¿Con qué indicadores? Al menos ese punto. Y otro punto importante en la matriz de consistencia, ¿no? Que también orienta. Matriz de consistencia y ese punto. Aunque los demás puntos, ¿no? Aunque el cronograma, presupuesto, la metodología, todavía estás, ¿no? Viendo, pero al menos estos puntos sí los necesito. Sí los necesito. Mi estilo, cuando yo, por ejemplo, yo al alumno no le digo de frente, elabora la matriz de consistencia. Yo siempre le digo, primero, armamos el marco teórico. ¿Por qué armamos el marco teórico primero? Obviamente en función ya a un probable título, ¿no? Incluso el título lo podemos luego reajustar. Porque en el marco teórico vamos a ver los antecedentes, qué es investigado, qué no es investigado, qué falta por investigar, vamos a ver las teorías que existen, nos vamos a nutrir, etcétera, etcétera. Y toda esa información y conocimiento, recién nos lanzamos a hacer la matriz de consistencia. Para no hacerla empírica, o sea, para hacerla con referentes teóricos y conceptuales. A veces hacemos la matriz de manera empírica y vamos después a hacer los antecedentes y el marco teórico. De mi perspectiva es lo contrario, ayuda mejor. Pero bueno, si hemos hecho nuestra matriz de manera empírica, entonces ahora los invito, y aquellos sobre todo, ¿no? Que van a replantear, ¿no? Preocuparse mucho por armar el marco teórico, sobre todo eso. Y tiene que ser ya, ¿no? Hay que trabajar rápido para poder hacer que una matriz de consistencia que me sirva para mi tesis, pues. Ya, esa sería la situación 2. Seguramente algunos estarán ahí. Y la situación 3, porque debe haber apertura para todos, la situación 3 son de aquellos que digan, profesor, yo en realidad dudo de mi título, pero
por motivo de trabajo voy a continuar con él. También, pues, ¿no? Es válido, pero ya sabe, pues, ¿no? Que en esa duda, ¿no? No tiene la seguridad de lo que está haciendo. También, ¿correcto? Pero el curso sí es, y tenemos, imagínate, sí, gracias a Dios tenemos tiempo, tenemos casi 2 meses, no un mes, para elaborar los instrumentos, ¿correcto? Y validarlos. Pero validarlos, ojo, a través de dos técnicas. Primero, mediante el juicio de expertos y luego mediante la prueba piloto y la confiabilidad, que ya les voy a explicar cómo se hace, ¿no? No, primero el juicio de expertos y luego ver la confiabilidad a través de la prueba piloto que tenemos que aplicar. Pero para ello, para validarlos, para ver la validez del instrumento como su confiabilidad, tengo que elaborarlos, tengo que tenerlos. Y para tenerlos, tengo que elaborar mi matriz de operacionalización de variables. Y para elaborar mi matriz de operación de variables, tengo que haber revisado al menos, no, a nivel conceptual teórico, cuáles son las dimensiones de mis variables y cuáles son los indicadores, para que haya una ligazón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay instrumentos y incluso con dimensiones indicadores, ¿no? Hechos con dimensiones indicadores. Pero las dimensiones indicadores nada tienen que ver con el marco teórico. O sea, las colocaron por ahí. Pero cuando reviso su marco teórico, esas dimensiones indicadores no aparecen, ¿no? Ni en las bases teóricas, ni en el marco conceptual. Entonces, ¿qué digo? ¿Es una investigación? Sí, pero es una investigación empírica, pues, ¿no? Es empírica. Cualquiera puede elaborar, ¿no? Y aplicarlos sin ningún sustento teórico. ¿Y está investigando? Por supuesto, pero es investigación empírica. Para que mi investigación sea científica, tiene que estar ligado a las teorías, a las categorías y teorías científicas. Si lo ligo a ello, diré, mi investigación es científica. Y para eso tengo que revisar literatura. Ya, entonces, ¿cuál es a partir de ahora en qué debemos mentalizarnos en esto? En esto. El sustento teórico conceptual que va a servir de punto de base para mis matriz de operacionalización, sobre todo en las dimensiones indicadores, y esto me va a conducir al instrumento. El instrumento lo Doctor, someto. una consultita, disculpe que lo Sí. interrumpa. ¿Está compartiendo la pantalla porque la imagen está desde temprano? No, Ah, ya, ya. estoy. Ok, no Sí, se preocupe, ya. Gracias, doctor. sí. No. Entonces, elaborando los instrumentos, la primera elaboración es la primera versión, la tuya. Entonces, elaboré mis instrumentos, o los seleccioné o los adecué. Bueno, ya, pero ya los tengo. Esa es la primera versión. Acá vamos a trabajar 3 versiones. Entonces, la primera versión ya la tenemos. Luego los sometemos al juicio de expertos, ¿no? Los expertos ya les voy a indicar cómo lo van a evaluar, les voy a dar una ficha y todo lo demás. Se procesa la información, se analiza. Seguramente como resultado van a haber puntos débiles y puntos fuertes, ¿no? En la opinión de los expertos. Los puntos débiles, ¿no? Los ítems que según los expertos hay que mejorar, tenemos que mejorarlos en su claridad, en su relevancia, qué sé yo, ya veremos. Los mejoramos y tenemos una segunda versión. Entonces viene la segunda versión de los instrumentos. La primera, la tuya. La segunda, la que pasó por la evaluación de los expertos. O sea, que el juicio de expertos no es solamente presentar unas hojas firmadas al profesor del curso, porque a veces el alumno se queda ahí, presentó la ficha con la evaluación del experto, que ahí le ha marcado, como si fuera una lista de cotejo, le ha marcado, y abajo su firma, y quedó ahí. No, esa información debe servir
para mejorar los instrumentos y obtener una segunda versión. Miren, una segunda versión mejorada. Esa segunda versión tampoco queda ahí. Luego la aplico, la voy a aplicar aquí. Si en el juicio de expertos los instrumentos fueron evaluados por los que saben, los que conocen, los expertos, en la prueba piloto yo aplico mi instrumento a una premuestra. Bueno, por ahí alguien dice el 10% de la muestra de estudio, lo aplico, pero no necesariamente tiene que ser en el lugar donde yo voy a hacer la investigación, un lugar parecido. Aplico a una premuestra. Y con esos resultados, y no solamente aplico, a ver, no solamente es aplicarlo, ¿no? Los instrumentos, sino que en esa prueba piloto, en esa aplicación de los instrumentos a los usuarios, o unidades muestrales, también se le llama unidades muestrales, uno le pide a los participantes que subrayen los términos que no comprenden, que indiquen alternativas que consideran que deben ir, que por ahí hagan comentarios sobre preguntas que se deben incluir. O sea, no solamente es darle el instrumento y para que responda, marquen una alternativa, sino para que ellos también hagan comentarios ahí. Y esos comentarios yo tengo que revisarlos. Y si son comentarios válidos, pues tenerlos en cuenta para nuevamente mejorar mis instrumentos. Entonces, con la prueba piloto me va a servir para qué? Para mejorar la redacción de mis instrumentos y también para qué? Para ver esto, lo que se llama la confiabilidad del instrumento, ¿no? Ya vamos a hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué técnicas hay, no? Se suele utilizar sobre todo técnicas estadísticas, pero también hay técnicas no estadísticas. Ya, mucho se utiliza el alfa de Cronbach, ¿no? Pero hay otras técnicas también, ¿ya? Entonces, la prueba piloto y la confiabilidad me da nuevamente información sobre los puntos débiles de mi instrumento. Y nuevamente lo tengo que mejorar. Sale la tercera versión. Y esa tercera versión ya pues es la definitiva. Es con la que yo voy a trabajar ya, ¿no? En mi trabajo ya real, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Más o menos ese es el recorrido que tendríamos que hacer en el curso. Ese es el recorrido, ¿no? Esos son los momentos. Y así está diseñado el aula, si ustedes revisan. El aula está diseñado en los productos está diseñado así, ¿no? Repito, ¿no? Repito, revisar el marco teórico conceptual, que es la base para elaborar los instrumentos en función a dimensiones e indicadores, luego hacer la matriz, ya hacer la matriz de consistencia, elaborar los instrumentos, ¿correcto? Someterlos al juicio de expertos, mejorar los instrumentos, segunda versión, hacer la prueba piloto y la confiabilidad, ¿no? Analizar esos resultados, también tenemos que analizarlos, mejorar los instrumentos en función de ese análisis y redactar la tercera versión. Creo que si hubiéramos tenido un mes, no le diría, pues sería algo utópico, algo absurdo, pero tenemos hasta el 19, ¿no? 19 de octubre, casi 2 meses, porque estamos 24. Entonces, hay tiempo, hay tiempo. Y los expertos, vuelvo a repetir, acá, bueno, lo condicionan al grado, ¿no? Que sea grado de doctor, que sea grado de maestro. En realidad, o sea, siendo más objetivo, más crítico en ese sentido, más que el grado, para mí pesa que el experto conozca, que sea experto en las variables que estás investigando. No, porque a veces dicen, no, a ver, tiene que ser un profesor, un estadístico, tiene que ser uno de metodología y tiene que ser uno de la especialidad. Ya, quizás el de la especialidad conoce las variables de estudio, pero el estadístico y el de metodología, no, o sea, en realidad necesito gente que conozca, aquí necesito expertos, pero expertos en las variables de estudio. Por eso, al juicio de expertos se le llama validez de contenido.
Ojo, se le llama validez de contenido. Hay varios tipos de validez. Ya voy a hablar en su momento. Hay validez de criterio, hay validez de constructo, ya hay validez de contenido. En la universidad lo que se trabaja es validez de contenido a través del juicio de experto. Y ya el nombre validez de contenido me está indicando de qué se trata. Validez de contenido, ¿de qué se trata? A ver, validez de contenido se trata de lo siguiente, ¿ya? Se trata de lo siguiente. A ver, vamos viendo. A ver, eh, quiero diseñar un instrumento para evaluar la expresión oral. No, la expresión oral, ¿no? A través de una exposición. Entonces, los alumnos, situación comunicativa, los alumnos van a exponer un tema libre, correcto, y yo voy a tener acá mi instrumento, mi lista de cotejo, mi rúbrica, para evaluar, ¿no? Para evaluar esa expresión oral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si al evaluar la expresión oral, como no soy experto, soy matemático, por así decirlo, como ejemplo, soy matemático, bueno, yo he puesto todas las preguntas sobre, por ejemplo, que tienen que ver nada más con la parte verbal, ¿no? O sea, con la parte lingüística de la exposición, la parte lingüística. Y yo le doy, ese instrumento se lo doy a un experto de comunicación para que me lo evalúe. Lo primero que me va a decir que no tiene validez de contenido. ¿Qué significa validez de contenido? La expresión oral no solamente es el aspecto lingüístico, o sea, está abarcando un punto del contenido de la variable, eso es. No abarca otros contenidos de la variable, que son las otras dimensiones, y eso lo sabe el experto, pues. El contenido de la variable lo sabe el experto. Entonces me diría, bueno, aquí solamente estás trabajando la parte verbal, sin embargo, yo que soy experto en comunicación, algo así para resaltar lo que estoy explicando, lo digo, debes agregar una dimensión corporal, kinestésica, porque cuando hablamos con el cuerpo expresa mucho, tienes que agregarle también otro contenido, la parte paralingüística, lo que se llama el paralenguaje, porque cuando hablamos hay un volumen, es paralenguaje, el volumen de la voz, ¿no? Hay pausas, cuando hablamos hay pausas, ¿correcto? De esas pausas eh, depende que hablemos rápido o lento, muchas pausas, muy lento, menos pausas, más rápido. También hay entonación, ¿correcto? Hay muletillas, ¿no? Hay articulación, hay vocalización. Y por último, también tenemos otra dimensión, ¿no? La dimensión proxémica, que cuando uno está exponiendo y en la comunicación pública, incluso privada y personal, hay siempre una distancia entre el emisor y el receptor. Esa distancia que puede ser privada, ¿no? Puede ser pública, ¿no? O íntima, ¿no? Personal, puede ser pública, etcétera. Entonces, ¿quién me da información sobre estos puntos? Un experto, pues. Igual, ¿no? Si alguien dice, estoy trabajando la cultura organizacional de un colegio, de una institución educativa, yo solamente estoy considerando esta dimensión. Viene el experto y me dice, no, Martín, aquí te falta esto, porque es el experto. A eso se llama validez de contenido. El experto evalúa el contenido de la variable a través de las dimensiones. Si esa variable tiene las dimensiones que deben ir, y eso lo sabe el experto, pues vas por buen camino. Pero si esa variable tiene algunas dimensiones, pero no todas, y eso lo sabe el experto, pues por ahí te va a jalar, te va a indicar. Igual con los indicadores, ¿no? Los indicadores salen de las dimensiones. Si hay dimensiones que no se han considerado, por lo tanto no hay indicadores para esa dimensión y por lo tanto no hay preguntas para esa dimensión. Conclusión, el instrumento no tiene validez de contenido. La validez de contenido es como si dijéramos, quiero evaluar cuánto unos niños
¿Cuántos unos niños dominan las operaciones básicas de aritmética? O sea, la aritmética. O sea, ¿cuánto los niños dominan las operaciones aritméticas? Las básicas, que sería suma, resta, multiplicación.